Un saludo, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos entrando al capítulo número 13 de nuestra materia de consejería cristiana y el día de hoy nos toca el tema, vamos a tratar tres temas. Uno, los trastornos mentales, número dos, el alcoholismo y número tres, las adicciones. Entonces, por ese motivo decidí grabar el programa porque tiene mucho contenido y tal vez más adelante lo podemos comentar en una sesión en vivo. Muy bien, voy a compartir la pantalla para iniciar con nuestro tema. Muy bien, bueno, pues usted se va a dar cuenta, bueno, ya se dieron cuenta porque contestaron el cuestionario, pero esta es un tema un poquito largo y con mucho contenido, por eso decidí hacerlo de esta manera. Muy bien, y la primera pregunta nos dice, ¿qué se entiende por enfermedad mental? Este término describe una amplia variedad de síntomas que producen angustia y o discapacidad en la vida personal, social o laboral de un individuo. La angustia y la discapacidad pueden ser moderadas y ocasionar molestias mínimas, pero también pueden ser más perjudiciales y en ocasiones de severa intensidad, lo que algunos llaman enfermedad mental, locura o colapso nervioso. Los consejeros profesionales por lo general lo denominan psicopatología, perturbación emocional o trastorno mental, ¿sí? Entonces, hemos mencionado que hay una diferencia entre enfermedad mental, ¿sí? Deficiencia cerebral y desgaste o desajuste emocional, ¿sí? Entonces, una enfermedad es cuando hay un diagnóstico, ¿sí? Una deficiencia cerebral, por ejemplo, esto se hace el diagnóstico desde que la persona nace, ajá. En los estudios que les hacen, ahí aparece si hay alguna deficiencia cerebral y se está refiriendo más a una deficiencia de cierta sustancia química en el cerebro del bebé y se diagnostica también desde el inicio. Entonces, muchas de las cosas que nosotros trabajamos se llaman como desgaste o desajuste emocional. ¿Ve? Que es importante entender esto. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia y los trastornos mentales. Y aquí quiero mencionar el caso de Nabucodonosor. Si no lo conoce, le invito a abrir su Biblia y a leer este pasaje donde habla acerca de cómo el rey Nabucodonosor fue transformado y todo lo que pasó en su vida y que anduvo como un loco. ¿Sí? Dice que la Biblia dice poco sobre los trastornos mentales, pero la psicopatología era reconocida y posiblemente común, especialmente cuando no había medicamentos modernos ni métodos de tratamiento. La Biblia no dice que todos los trastornos mentales provienen del pecado deliberado en la vida de la persona afectada. Mientras que en algunas personas son como Nabucodonosor, cuyos problemas mentales surgieron a raíz de una negación deliberada a obedecer a Dios. Otros son como Job, que era un hombre temeroso de Dios y moralmente correcto, cuyos problemas físicos y emocionales surgieron por razones distintas al pecado personal. ¿Sí? Así es de que, como usted verá, a veces juzgamos, ¿sí? Y tenemos que entender que en nuestro trabajo como consejeros tenemos, número uno, que identificar si no hay una enfermedad física, ¿sí? Alguna infección, una sustancia que se subió al cerebro, el efecto de alguna sustancia química o de algún medicamento, ¿sí? O alguna enfermedad. Entonces, número uno, primero, descartar que que sea por un motivo de salud física. Número dos, descartar que sea un problema emocional, ¿sí? Como no haber resuelto asuntos del pasado o resolución de conflictos o estrés actual. Y número tres, ahora sí,
revisar y descartar si es un problema espiritual. Es una de las cosas que siempre les recomiendo. Antes de decir, la persona está endemoniada, ajá, hay que descartar si es físico, emocional o espiritual. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Entre las causas, ¿sí? Las causas de los trastornos mentales. Dice que de acuerdo a un estudio multimillonario realizado por el Instituto Nacional de la Salud Mental, en un momento dado, casi 1 de cada 5 adultos sufre un trastorno psiquiátrico. La gravedad de estos trastornos oscila desde la ansiedad moderada hasta la esquizofrenia severa. Por lo general, los trastornos mentales afectan por igual a hombres y mujeres, aunque hay diferencia en el tipo de problemas. Por ejemplo, las mujeres sufren más de depresión y fobias, ¿sí? Que un hombre. Y los hombres tienen más problemas de abuso de drogas y alcohol y de conductas antisociales. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, pues vamos a ver algunas de las causas y número uno, el estrés actual. ¿Sí? Ahí en su cuadernillo, estoy en la página 113, dice que los trastornos mentales surgen de la combinación del estrés actual y las influencias del pasado que causan predisposiciones en ciertos individuos. Entonces, número uno, el estrés actual. Las tensiones que llevan a la enfermedad mental se pueden dividir al menos en 3 categorías: biológicas, psicológicas y sociales. Estamos hablando de desgastes o desajustes emocionales. Número dos, nos dice las influencias del pasado, ajá, que causan predisposición. Las personas responden en formas distintas ante las situaciones de la vida con base en su trasfondo y experiencias pasadas. ¿Verdad que sí? Se recuerda que hemos hablado acerca de la percepción. Tu percepción es tu marca personal. ¿Por qué? Porque tú tienes un historial, algo que ya quedó grabado en tu pasado y eso influye en lo que está sucediendo actualmente. Y número tres, dice pecado y la irresponsabilidad. Algunos escritores y consejeros cristianos asumen que en su mayoría los trastornos mentales resultan del pecado personal y que la consejería implica instar a las personas a confesar sus pecados y a cambiar su conducta. Esta perspectiva simplista e ingenua no logra apreciar la complejidad de los trastornos mentales ni la influencia profundamente penetrante del pecado. ¿Sí? Muy bien. Y la número 4, dice que el suicidio. Algunas veces las presiones de la vida se vuelven muy intensas y algunos individuos deciden quitarse la vida. La mayoría de las personas que cometen suicidio han contemplado la idea durante muchas semanas antes o meses. Los actos de suicidio rara vez son repentinos, impulsivos o fortuitos. Es probable que la mayoría de las personas que intentan suicidarse o que efectivamente cometen suicidio no sean enfermas mentales, ¿sí? Eso, hablando de que una persona en depresión, bueno, pues ni siquiera tiene ánimo de levantarse, de bañarse, mucho menos para estar planeando, dónde, cuándo, con qué y todo eso, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las causas de los problemas mentales. Vamos a leer los efectos, ¿sí? Ya leímos las causas, ahora nos vamos a los efectos. Dice que los trastornos mentales contribuyen a un problema social de gran escala. Mírelo ahorita a su alrededor, cuyas consecuencias y atención consumen millones de dólares, ¿sí? O de pesos. Los trastornos mentales tienen un costo millonario en términos de ingresos perdidos, ausentismo, ineficiencias, conducta criminal y costosos tratamientos. Estos trastornos caracterizan a la mitad o más de los indigentes que deambulan por las calles de los Estados Unidos.
trae miseria continua a los millones de personas que caen en sus garras y causan increíbles tensiones a la familia, muchas de las cuales no entienden o no saben cómo apoyar o ayudar a los parientes perturbados. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, que la persona está sintiendo todos estos síntomas, va al doctor, ¿sí? Y sale el doctor y dice, la persona no tiene nada, ¿sí? Pero, y tú dices, pero yo me estoy sintiendo así y así y así y así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el doctor dice, no tiene nada y vaya con un psicólogo porque no tiene nada? Entonces la familia dice, está loca, está chiflada, no le hagan caso, ya el doctor nos dijo que no tiene nada. Y entonces dentro de nosotros nos crea más angustia de que, bueno, realmente me estaré volviendo loca porque yo realmente estoy sintiendo estos síntomas. Entonces tenemos que entender que cuando no sale en el diagnóstico médico, ¿sí? Es que quiere decir que no es una enfermedad física, sino es un desgaste emocional, un padecimiento emocional. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y que es difícil entenderlo. Si a nosotros nos dijeran, tienes gripa, era más fácil entenderlo porque conocemos la gripa. Pero, por ejemplo, con los tipos de problemas mentales o trastornos emocionales son desconocidos para la mayoría de la gente y entonces pues es difícil comprenderlos, ¿verdad que sí? O que no se entiendan. Entre los efectos de los trastornos, ajá, ahí vamos a mencionar, número uno, de los efectos incluyen pues las emociones, ¿verdad que sí? Número dos, la sensación y la percepción. Las personas perciben las cosas de diferente manera, ¿sí? Cuando hay un efecto de un trastorno, ¿sí? Número tres, pensamiento y número cuatro, conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias también se ven afectadas en gran manera y tratan de hacer frente a la situación de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actuar, ¿sí? Porque desconocemos muchos de estos problemas, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la consejería? Bueno, la vida puede ser muy difícil para aquellos que que vivir con alguien que está profundamente deprimido, que tiene inclinación a la violencia o al suicidio, o que sufre de una discapacidad mental severa. ¿Verdad que sí? Mire a su alrededor. ¿Conoce usted alguna persona con depresión mayor, con depresión leve, con esquizofrenia, con problemas, bulimia, anorexia, todo esto, trastornos de personalidad? Muy bien, entonces es difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Número uno, apoyo. Apoyo. ¿Cómo le gustaría a usted que la trataran el día que fuera alguien de su familia con este problema? Entonces, número uno, apoyo. Número dos, educación. Es necesario capacitarnos para saber distinguir cuándo un padecimiento es físico o es emocional o es espiritual. Y número tres, pues la consejería. Muy bien, en conclusiones de este primer punto de los trastornos mentales, dice, en una ocasión Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Quizás se podía decir lo mismo de las personas con un desgaste emocional. Sin embargo, así como el Evangelio puede alcanzar al pobre, al igual que al rico, de igual manera la palabra de Dios puede traer consuelo y orientación a las personas que sufren de una discapacidad mental, así como a las que están sanas. Ayudar a los enfermos mentales y a su familia es uno de los mayores desafíos del consejero cristiano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso usted va a llevar una materia completa sobre ajustes emocionales. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es el tema del alcoholismo. El abuso del alcohol es un serio problema social, moral y de salud.
altera las familias, arruina carreras, destruye el cuerpo, arruina relaciones de amistad y lleva a una miseria humana indescriptible, ¿sí? ¿Qué es el alcoholismo? Bueno, dice que no existe un acuerdo entre los expertos respecto a este tema. Algunos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. De hecho, la mayoría de los consejeros y médicos y el 87% de las personas entrevistadas en una encuesta reciente realizada por una empresa están de acuerdo con esta afirmación. De acuerdo con una definición, el alcoholismo es una enfermedad compleja, crónica y progresiva en la cual el consumo de alcohol interfiere de manera creciente con la salud y el funcionamiento social y económico de una persona. Escríbame en los comentarios usted qué piensa, que el alcoholismo es una enfermedad o que el alcoholismo es pecado. ¿Sí? Bueno, aquí viene, dice, el alcoholismo, enfermedad o pecado, psicológicamente, pero el alcoholismo es también una condición moral por la cual el bebedor es el más parcialmente responsable. Es tanto simplista como extremo concluir que el alcoholismo es solo una enfermedad o solo un caso evidente de pecado. El alcoholismo es a la vez enfermedad y pecado. Ambos elementos están involucrados en el desarrollo de la adicción al alcohol y ambos deben ser tomados en cuenta en el tratamiento. ¿Usted qué opina de esto? Muy bien, avanzamos y vamos a ver qué nos dice la Biblia y el alcoholismo. Más adelante les voy a pasar a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos con su base bíblica. A lo largo de las páginas de la Biblia se condena el beber en exceso. Probablemente no hay pasaje bíblico más poderoso y más descriptivo del abuso del alcohol que Proverbios 23, del verso 29 al verso 35. Hoy en día muchos cristianos podrían concluir que la moderación es buena, pero la abstinencia es mejor, especialmente en vista de los claros peligros inherentes a la bebida. El alcohol es una droga que altera la mente y en algunos casos se puede tornar física y psicológicamente adictiva. Las causas, ¿sí? Aquí estamos en la página número 115, ajá, donde vienen las causas del alcoholismo. Dice, no existe una única razón. No existe una única razón causante del alcoholismo. En la mayoría de los casos hay una combinación de los siguientes problemas hace que una persona sea particularmente más propensa a las adicciones. Número uno, fisiológica y herencia. Número dos, influencias del ambiente. Número tres, el estrés actual. Número cuatro, las influencias persistentes. Y número cinco, las influencias espirituales. ¿Sí o no? Perdón, aquí escribí mal la palabra espirituales. ¿Sí? Muy bien, se puede argumentar que los seres humanos tienen una necesidad interna de una relación real y creciente con Dios. Cuando esa necesidad no es reconocida y no se satisface, surge una búsqueda por algo más para llenar ese vacío. Los efectos del alcoholismo. Número uno, efectos físicos. Siempre que se ingiere una sustancia química, al entrar en el cuerpo, esta produce reacciones fisiológicas, ¿sí? El alcohol es una toxina, veneno, que afecta a la mayoría de las células del cuerpo, daña el hígado, el cerebro y el sistema nervioso y en ocasiones numerosas enfermedades gastrointestinales debido a estos aspectos físicos de la adicción. La intervención médica es una parte crucial en el tratamiento. La número dos, efectos psicológicos y sociales. Conforme a la condición,
empeora, la persona niega que existe un problema y a partir de ahí la vida gira en torno a la necesidad de consumir suficiente alcohol. Todo lo demás pasa a segundo plano. Número 3, los efectos familiares. Los efectos familiares del abuso del alcohol son terribles. Primero, las familias tratan de proteger, controlar y culpar al alcohólico. Después, asumen la responsabilidad del alcohólico. El tiempo que viven con tensión, temor, inseguridad y vergüenza. ¿Sí o no? Con frecuencia el sentimiento de vergüenza lleva a las familias a alejarse de las personas que los rodean. Como resultado experimenta soledad y aislamiento social. Número 4, los efectos espirituales. ¿Es posible crecer espiritualmente cuando se es dependiente de una droga y se vive controlado por ella? Claro que no. Sí, claro que no. Muchos alcohólicos están conscientes de esto, pero parecen no tener el poder para cambiar. Como resultado, se produce una mayor separación de Dios. El alcohol se convierte en un objeto de adoración. Es lo más importante para el alcohólico. Esto puede tener una influencia espiritual adversa en la familia, aunque algunas familias parecen acercarse más a Dios durante los tiempos de crisis. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer como consejeros y el alcohólico? Número 1, lleve al alcohólico a admitir que necesita ayuda. 2, lleve al alcohólico a detener el consumo del alcohol. Número 3, provea apoyo. 4, ayude con el manejo del estrés. 5, estimule el autoconocimiento y el cambio del estilo de vida. Número 6, aconseje a la familia. 7, esté preparado para las recaídas. 8, reconozca que el evangelismo y el discipulado son esenciales. Acuérdese, hay un vacío en esa vida. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir el alcoholismo? La prevención del alcoholismo se ha convertido en una preocupación primordial para quienes ocupan posiciones de liderazgo a nivel de gobierno, negocio, educación, Fuerzas Armadas y la iglesia. Existen varias medidas preventivas que pueden ser útiles y las voy a mencionar. Número 1, estimular una vida familiar saludable. 2, involucrar una fe religiosa sana. 3, proveer educación sobre el alcoholismo y el abuso del alcohol. Y 4, enseñar a las personas a hacer frente a las situaciones difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque corren al alcohol porque no saben enfrentar las situaciones difíciles. En conclusión de este segundo tema, el alcoholismo, un teólogo escribió que no es tarea fácil enfrentar de manera realista la confusión moral de nuestros tiempos, ya sea desde el púlpito o desde la banca, y al mismo tiempo evitar la apariencia de cinismo y posiblemente el peligro real de asumir tal posición. Ayudar a las personas a enfrentar la realidad y los peligros del alcoholismo puede parecer un ejercicio frustrante e inútil. ¿Sí? ¿Cuántos proyectos se han dado de baja porque dicen no, me rindo porque es muy difícil trabajar con un alcohólico? ¿Verdad que sí? Muy bien, y nos vamos a nuestro último tema del día de hoy, que son las adicciones. Definición. Una adicción es cualquier pensamiento o conducta que es habitual, repetitiva y difícil o imposible de controlar. Las adicciones tienden a ser condiciones progresivas que lentamente ejercen más y más poder y control en el individuo. Pregunta:
¿Tiene usted alguna adicción? ¿Adicción a la coca? ¿Es adicción al café? ¿A una persona? ¿Se hace dependiente? ¿Sí? A un dulce, a un pastel, ¿sí? Muy bien, entonces, todo eso son adicciones, hasta formas de hablar, hasta conductas violentas son adicciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a siempre tener esa sustancia química alterada. ¿Cómo ve? Bien, voy a continuar. Muy bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las adicciones? Número uno, nos dice la Biblia, no se dejen dominar por nada. Busque la cita bíblica, por favor. No se dejen dominar por nada. Número dos, obedezcan la ley. Obedezca lo que la Biblia dice. Número tres, no asuman que las drogas u otras sustancias resuelven los problemas y disminuyen las tensiones, ¿sí? Ajá. Cuatro, mantengan el cuerpo puro. Todo esto son enseñanzas bíblicas. Cinco, no esperen llegar a Dios a través de las drogas. Seis, practiquen la moderación, la autodisciplina y el dominio propio. 7, no se embriaguen. 8, sean llenos del Espíritu Santo. Estos son consejos que nos da la Biblia. Las causas de las adicciones. Número uno, causas de abuso de una sustancia. Dice que todas las sustancias químicas adictivas tienen una cosa en común y esto es que cambian el estado de ánimo. ¿Sí? Ajá. Número dos, causas de desórdenes alimenticios. Mire lo que viene aquí. Las causas de los desórdenes alimenticios. Uno, el perfeccionismo, la baja autoestima, confusión en cuanto a su identidad sexual, depresión, decepción, luchas de poder, interdependencia y problemas fisiológicos. Todos estos son causas, son las causas de los desórdenes alimenticios. Continuamos, estoy en la página 119 y aquí habla sobre las causas de las conductas adictivas. Dice el alcoholismo, el uso de droga y los desórdenes alimenticios por lo general reciben mayor atención por parte de los medios y de los consejeros, pero hay miles de personas que luchan con otras adicciones menos comunes. Muchas de estas adicciones no tienen una causa física aparente. Más bien son conductas que van cobrando cada vez más importancia y se vuelven cada vez más difíciles de controlar. Algunas personas, por ejemplo, son adictas al trabajo, al ejercicio físico, al sexo, a la pornografía, a robar, a incendiar, ¿sí? Otros tienen adicciones a ciertos tipos de comida como el chocolate, ¿verdad que sí? Y muchos son adictos a las apuestas, ¿sí? A jugar, a apostar. Es bien sabido que las adicciones no son igualmente perjudiciales, pero el alcoholismo y la anorexia son más peligrosos que la adicción a correr, a jugar algún deporte o a ver televisión. No obstante, cualquier comportamiento que sea compulsivo y que sobrepase la capacidad del individuo para controlarlo puede ser perjudicial. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el trabajo de nosotros como consejeros en cuanto a la adicción? Número uno, aconsejando a drogadictos, ¿sí? Aquí, ¿qué tenemos que hacer como consejeros? ¿Sí? Lo mencionamos también algo parecido, aconsejar a un alcohólico. Número uno, ayudar a la persona a admitir que no puede controlar el uso de drogas. Dos, animar al aconsejado a entregarle el control de su vida y ponerlo en las manos de Dios.
3, guiar al aconsejado a través de una autoevaluación. 4, animar al adicto a permitir que Dios lo cambie. 5, enseñar al aconsejado cómo puede vivir responsablemente sin poner excusas, sino asumiendo su responsabilidad ante los demás. 6, orientar el crecimiento espiritual, ¿sí? Como con clases de discipulado. Y número 7, mostrar a la persona cómo ayudar a otros. Esto es como una base también de lo que viene en los puntos de los alcohólicos anónimos. ¿Sí? Muy bien. El número 2, la consejería y la obesidad. ¿Sí? El comer también es una adicción. Muy bien, número 1, baja su metabolismo de modo que necesite menos calorías para mantener el peso. 2, se vuelve más inactivo en un esfuerzo por mantener el peso corporal. 3, desarrolla límites a la pérdida de peso y hace que la persona piense más en la comida, de modo que se le hace cada vez más difícil retirarse de comer cuando la comida está a su alcance. ¿Sí? Entonces, estos son realidades de lo que está pasando en la mente de una persona con obesidad. El número 3, la consejería con personas anorexia o bulimia, ¿sí? Las mismas. Tenemos que hablar de la necesidad, del vacío que hay dentro de ella y lo vimos ahorita con los trastornos alimenticios que tienen que ver con su valor personal, con el perfeccionismo, con problemas de identidad sexual, todo esto. Y la número 4, la consejería y las conductas adictivas. También hay conductas adictivas, ¿sí? Como comprar compulsivamente, gastar, hablar, la limpieza, ¿sí? Muy bien. Previniendo la adicción. 1, decir no. Claro. 2, aprender destrezas. ¿Qué otras opciones tienes? Ajá. Y 3, satisfacer las necesidades. Tienes que identificar dónde está el vacío, en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu. Mientras no satisfagamos esa necesidad, la persona va a querer seguir consumiendo. ¿Sí? La gran responsabilidad y el uso generalizado de droga han llevado a continuas solicitudes de pruebas obligatorias de uso de droga. Sin embargo, hay poca evidencia de que el uso de estas pruebas realmente previenen el abuso de sustancia. El pedirle a las personas que nos traigan un examen de no adicciones, no siempre, no siempre puede ser la forma de prevenirla, aunque de alguna manera sí la frena, ¿verdad que sí? Se habla mucho de prevención, pero estas pocas veces se practica, en parte porque no sabemos en realidad cómo prevenir las adicciones. Y en conclusión sobre las adicciones, nadie sabe con exactitud cuántas personas están atrapadas en las garras de las adicciones. Ayudar a las personas a lidiar con las conductas adictivas es uno de los mayores y más importantes desafíos que enfrentan los consejeros cristianos en la iglesia. Qué responsabilidad y qué trabajo tan grande. El libro de Isaías nos dice que Dios nos ha ungido para abrir la cárcel, para liberar a los esclavos, ¿sí? A los oprimidos, apertura de la cárcel a los que están encerrados. Entonces, las adicciones se convierten en una cárcel. Entonces, el día de hoy hablamos que la base es que hay una necesidad, hay un vacío que hay que identificar
Y número dos, hay que revisar y ayudar a la persona a que quiera tomar el tratamiento y que identifique dónde es la necesidad y cómo suplir esa necesidad. Qué bueno que el hombre pudiera entender que si hay un espíritu fuerte, esto va a provocar un espíritu fuerte, provoca emociones firmes y que las emociones firmes provocan un cuerpo sano. Muy bien, hasta aquí llegamos en nuestro capítulo de los trastornos emocionales. Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes.